Gracia y paz. Continuamos con nuestra lectura de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer el verso 4. A partir del verso 4 comienza lo que se conoce como el saludo. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era y el que es y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Apocalipsis se dirige a 7 iglesias que dice allá que están en Asia, pero Asia en tiempos del escritor. En los tiempos del Nuevo Testamento, Asia era el nombre no del continente como lo conocemos hoy, sino de la provincia romana situada en la parte occidental de lo que hoy es Turquía. Antes se llamaba Anatolia. Era la provincia mayor y más importante de todas en esa área. Las 7 iglesias a las que van dirigidas estas cartas están todas ellas situadas en la parte central y occidental de la provincia de Asia Menor. Aquí notamos la naturaleza epistolar, es decir, la naturaleza de epístola, de carta, de este libro del Apocalipsis, al subrayar la bendición invocada sobre todas las iglesias en los versos 4 y 5. Pide gracia y paz. Bueno, la primera palabra era la bendición característica de la nueva, llamémosla así, era cristiana, donde era común que los cristianos se saludaran como gracia, del hebreo gen, que significa favor, gen alejem, gracia a vosotros. Y la última palabra es del antiguo pacto, donde los judíos comúnmente saludaban y todavía saludan shalom, significa paz, bienestar, salud y muchas otras cosas más. Ambas palabras y juntas comprenden lo que nosotros conocemos como la salvación del reino de Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero como su gracia fue manifestada por toda la eternidad, es entonces pronunciada en primer lugar. Como Efesios 2:7, por ejemplo, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia va a ser mostrada todavía en los siglos venideros. Ahora, de manera entonces que cada persona que se salva por esa gracia y será para siempre, llamémoslo así, un trofeo especial de la gracia de Dios, una exhibición eterna de la gracia, y solo los cristianos redimidos pueden demostrarlo. Esta gracia debe ser mostrada. La pregunta es: ¿cómo se muestra la gracia? Pues bien, a través de la predicación del Evangelio de la Gracia. En el Nuevo Testamento hay solamente 2 ocasiones en que se pronuncia maldición sobre los cristianos por dejar de hacer algo. Una de ellas está una de ellas es por no amar al Señor, y está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y la otra es por no predicar el Evangelio de la gracia. Lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 8, donde dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Cuál era el evangelio que se había anunciado? La gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Dice: sea anatema. Si alguno os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Un evangelio pervertido y falso es el que no proclama la gracia de Dios. En cuanto a la paz,
Esto se refiere tanto a la reconciliación de Dios con relación al mundo, como a la propiciación en lo que toca a Dios. A causa del pecado, Dios y el hombre están en una relación de hostilidad, de enemistad. Pero por la muerte de Cristo, esa relación hostil es cambiada a la armonía y a la paz entre ambas partes. Por tanto, el hombre que acepta el sacrificio de Cristo, y esto le hace arrepentirse y creer, le resultará en paz para con Dios. La palabra propiciación significa apartar de la ira por medio de una ofrenda. Nosotros la entendemos como aplacar o satisfacer la ira de Dios por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Cristo fue expiación por nosotros porque fue nuestro sustituto. Cuando nosotros merecíamos la ira de Dios y una ira eterna sobre nosotros, Cristo tomó esa ira sobre sí mismo, llevando el pecado y la muerte sobre sus propios hombros, y entonces ahora Dios está satisfecho por esa ofrenda. Él está eternamente apaciguado, aplacado, satisfecho. Entonces tenemos paz para con Dios. Y esto nos da a nosotros una gran lección. Por la gracia de Dios, envió a su Hijo para morir por los pecadores. Y la muerte de Cristo lo cambió todo, dándonos también su paz. Nosotros somos salvos por gracia, y esa gracia es un regalo de Dios, como dice Efesios capítulo 2 versículo 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, podemos decir, qué gran regalo, qué maravilloso regalo. No solamente derrama Dios su gracia sobre nosotros al darnos a su Hijo unigénito para que fuera nuestro sustituto y expiara nuestros pecados, sino que además nos da la fe para que podamos creer en Él y ser salvos. Y es por esa misma fe que somos justificados, y por ser justificados tenemos paz para con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa gracia y por su muerte, Cristo cambió completamente el estado anterior de las cosas que nos enemistaban con Dios. Y ese cambio es favorable para nosotros porque ahora estamos en un estado de paz, de justicia y de completa armonía con un Dios justo. Dios ahora está satisfecho. Y si Dios está satisfecho debido a la muerte de su Hijo unigénito, entonces, ¿qué puede hacer el pecador para tratar de satisfacer a Dios? ¿Qué podría llegar a ser el ser humano para tratar de agradar a Dios? La respuesta es nada, nada, nada. Entonces, todo ha sido hecho por Cristo. El pecador puede y necesita recibir el regalo de gracia que ofrece Dios. Este es el mensaje que le podemos llevar al mundo perdido. Entonces, ora pidiendo por la paz y por la gracia para el pecador. Oremos para que Dios siga derramando su gracia sobre cada uno de los seres humanos sobre la tierra.